Saludos Puerto Rico, bienvenidos al podcast La Voz de la Razón de su amigo Luis Raúl Torres Cruz. Gracias por sintonizarnos en este momento. Hoy quiero hablar de un tema que a mí me apasiona, es el tema energético en Puerto Rico. Y para hablar de ese tema traje a una persona que yo sé que conoce mucho del mismo, porque está envuelto con lo que son las compañías que tienen que ver con los paneles solares, las baterías, el financiamiento de estos procesos, el movernos a las energías renovables, al uso de la energía solar. Y me refiero al amigo licenciado Javier Rúa Jovet, que preside una organización que se llama CESA y que yo voy a comenzar por preguntarle a él qué es lo que es CESA, porque muchas personas han oído esa palabra, pero no entienden ni conocen lo que es. Sé que son las siglas de algo y quiero que tú me expliques. Primero que nada, gracias por la invitación. Te conozco por muchos años, desde décadas, y para mí es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Número uno, no presido la asociación, solo manejo el tema... Eres director ejecutivo. Manejo el tema de política pública de la asociación. Okay. Pero yo pensé que tú presidías el organismo, pero eres... Manejo el tema de política pública, comunicación pública, etc. CESA son las siglas en inglés de Solar and Energy Storage Association of Puerto Rico, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento, Baterías de Puerto Rico. Somos como la cámara de comercio de las compañías que hacen negocio en Puerto Rico en el sector solar y baterías, mayormente energía distribuida, no tanto la escala de fincas solares. Pero todas las compañías solares en Puerto Rico que venden paneles y baterías, ¿todas son de la organización? No, pero representamos como el 90 y pico % de las instalaciones en Puerto Rico. Hay muchas compañías más pequeñas que no se unen, pero las compañías, desde las multinacionales como Tesla hasta las compañías históricas muy puertorriqueñas como Winmar o Máximo Solar son miembros. Power Solar, las más Solar, conocidas, ¿no? Sí, Compower, correcto, todas las grandes son... Por decirlo algunas, ¿verdad? Porque sé que son muchas. Me dijiste que el 90%, así que imagínate. Sí. Y también están ahí las compañías de financiamiento de... Sí, tenemos compañías, desde las compañías que financian, las compañías que instalan, compañías que manufacturan, y tenemos algunas compañías, de hecho, de data, de mercado. ¿Y qué es lo que hace CESA? Aparte de tener estas organizaciones. Pues mira, CESA somos una entidad sin fines de lucro. La fuente de fondos son membresías de las compañías, y nosotros, el staff, nos enfocamos en política pública, en pues, hablar con el regulador, comparecer ante el regulador. ¿Qué regulador? Por ejemplo, el negociado de energía de Puerto Rico, comparecer con el suprarregulador en Puerto Rico, que es la Junta de Control Fiscal, que manda la legislatura de Puerto Rico, la rama ejecutiva, y también un poquito a nivel federal. Y incluye también la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos los coordinar con Luma. Todos los jugadores, Luma es importantísimo. Genera no tanto. No. Pero mayormente sí, los jugadores en el ecosistema eléctrico en Puerto Rico, públicos y privados, pero mayormente públicos, los gubernamentales, los oficiales públicos. Ok. Entonces te pregunto, o sea, estamos viviendo una situación bastante crítica en el país porque hay unos cambios de política pública, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, que comienza a afectar lo que en el 2009 y posteriormente se reafirmó en el 2019, se entendía que debía ser la política pública en Puerto Rico de ir dejando la generación y la producción de energía por fuentes de combustibles fósiles como es el petróleo y el gas natural, para irse moviendo con rapidez a uso de energías más limpias, como es el caso de la energía solar a través de uso de paneles solares y de baterías de almacenamiento de energía que produce la energía para cuando no se pueden usar los paneles solares en la noche, se usan las baterías en ese almacenamiento. Y movernos a eso, a otras energías como la eólica y la hidráulica, y que habían puesto unos niveles para llegar a unos por ciento, al 2025 en unos por ciento, posteriormente al 2030 y después al 2050 un 100% de producción mediante energía renovable, principalmente el uso de energía solar. Eso está cambiando porque en Estados Unidos Donald Trump entiende que no hay problema con el calentamiento global o los cambios climáticos. Él dice que eso no existe, que por lo tanto hay que volver a convertir a Estados Unidos en una nación poderosa en la búsqueda de petróleo, de gas natural y producción de petróleo y de gas natural para generar energía tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo.
Y tanto es así que nombró como secretario de Energía a una persona que viene de ser un magnate del petróleo, ¿verdad? De la búsqueda, del uso del petróleo y del gas natural. Y han establecido, por orden ejecutiva y demás, órdenes que van dirigidas a que se comience una búsqueda inmediata y a gran escala en los Estados Unidos de nuevas fuentes de petróleo y de nuevas fuentes de gas natural y se dejen atrás toda esta cosa de las energías renovables como la energía solar y demás. Eso es en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, para no quedarse atrás, la gobernadora Jennifer González y la Asamblea Legislativa comienzan a cambiar la política pública porque entienden que para resolver el problema de la generación eléctrica en nuestro país tenemos que movernos al uso inmediato del gas natural como fuente para la producción de energía más limpia que el petróleo como tal, pero sigue siendo dañina al ambiente y demás porque es gas metano, y que quitaron, ¿verdad? Ya firmó la ley, quitaron las medidas que se habían puesto intermedias para el 2025, para el 2030, etcétera, y que de inmediato van a convertir todas las plantas de generación de la autoridad en uso de gas natural y también van a traer más generadores para uso de gas natural. Y la pregunta mía es, ¿cómo esto comienza a afectar el área de la promoción, venta y demás de paneles solares y de baterías de resguardo, cuando realmente se hablaba que incluso cuando se pusieran todas estas placas solares en los techos y demás se podían empezar a usar toda esa energía que se Son dos produce? temas. Aquí hay dos temas. Está el tema de la generación distribuida, que es lo que se habla solar en techos, y la generación a gran escala solar en las fincas solares. Claro. Los porcientos de las metas de generación renovable que establecía la ley 17 de 2019, que inicialmente las primeras metas se legislan en el 2010, la ley 82 del 2010 y se expanden. Pues sí, son las metas para la generación renovable en el país, fundamentalmente enfocado en la generación a gran escala de fincas solares. Se supone que también se cuente la generación distribuida en techos, pero el negocio de energía nunca la ha contado bien. Sí. Por eso por ahí cuando hablan de en qué por ciento estamos, dicen 3 o 6, pero realmente estamos, si tú... El más alto que he oído es 5. Si tú mides, digamos 3 o 5, si tú mides, eso solamente está midiendo la generación de fincas solares y viento a gran escala, que es todo viejo, no hay nada nuevo. Y un poquito ahí de hidro, que a veces que realmente ni lo cuentan. Pero si tú incluyes la energía solar distribuida, que es el rooftop solar, el solar en techos, ese número sería hoy como 16%. Que se está produciendo. Sí, y se le está pasando a Luma. Se está generando en Puerto Rico energía renovable a ese nivel. Es un excedente que va de las casas para que la gente nos vaya entendiendo, ¿verdad? O sea, cuando tú montas tus placas solares o tus paneles solares con las baterías de resguardo, hay una cantidad de energía excedente que tú no usas, que pasa por la red a Luma. Sí, pero en realidad eso tiene que ver más, el tema del excedente tiene que ver con la política de medición neta, lo que se te acredita por tu exportación. Pero las métricas y los pasos, las metas de renovables, lo que miden es la energía que se genera en el país limpia. No tiene que ver si se consume internamente o se aporta. Okay. O sea, que si se consume individualmente o por la red. Y acaba siendo, el efecto sigue siendo el mismo, porque si tú lo consumes en la casa, le quitas estrés a la red. Carga la red. Le quitas estrés a la red y cuando le exportas ayuda a la red, pero nada, pero esa distinción. Pero en cuanto al problema más macro, y mencionaste desde hace tiempo, por lo menos 2007, 2009, se empieza a pensar en cambiar el paradigma energético en Puerto Rico del paradigma de adicción a fósiles a destetarnos de los fósiles. ¿Y por qué? Usted ha presidido... ¿Me puedes decir tú? Ha presidido múltiples vistas públicas por muchos ciclos legislativos. El paradigma energético de Puerto Rico basado en fuentes fósiles equivale a botar de nuestra economía de 3,000 a 4,000 millones de pesos para compra de combustible a economías a veces enemigas. Claro. Si tú reviertes eso a que en vez de ser 98% dependientes de fósiles, fuésemos 2% dependientes de fósiles,
Eso significaría que somos 98% independientes con energía local, no sujeta a presiones geopolíticas de precios, y además ese dinero de compra se queda aquí porque el sol es gratis. Claro, el problema que estamos teniendo es que hay un cambio de paradigma. Hay un cambio de visión. Las elecciones tienen consecuencias. Claro, las elecciones tienen unas consecuencias. Mira, y la pregunta que hiciste particularmente, el efecto, es que el crecimiento, el único éxito en energías renovables recientemente, bueno, el único éxito ha sido la generación distribuida, rooftop solar. Porque las fincas solares que se han construido y el viento que se ha construido es de otro ciclo político en otro momento. El único éxito ha sido después de María, que los puertorriqueños se dieron cuenta que para salvar sus vidas empezaron a instalar solar y batería. Eso ha tenido, la existencia o inexistencia de las metas intermedias ha tenido cero que ver con ese éxito. Claro. Lo que mueve que los puertorriqueños se muevan a energía solar residencial distribuida son 3 factores fundamentalmente. Número 1, eso, salvar su vida y su familia de lo que vieron en María, del apagón constante. Ese hecho de que la red está en mal estado. Claro. Y que es una red cara en mal estado. Energía de mala calidad cara. Entonces, además, tú le añades a eso múltiples opciones de financiamiento. Entonces, la gente puede básicamente hacer sus numeritos y composición de lugar y ver que pagando más o menos lo mismo que pagan a la red, por, digamos, el que paga 200 pesos de luz, sustituye su factura. Eso es un tema interesante porque... Y eso es lo que mueve que la gente instale. Porque mucha gente ha pensado que el cambiarse de Luma a los paneles solares y a la batería de resguardo es para economizar. El parámetro de economía tiende a ser lo que mueve a los consumidores en Estados Unidos. Ok. Pero en Puerto Rico el parámetro de economía es lo que hace que haga sentido económico para que la gente lo pueda hacer. En Puerto Rico el 60% de las personas que instalan son de clase media para abajo. Como hay medición neta y economizan, pues tiene sentido económico, pero el driver fuerte es la resiliencia que tú necesitas para tu negocio y para tu vida. Para que cuando hayan apagones... Pero si no hubiese la medición neta y no economizaran, si los números no dan, no lo hacen. ¿Y cómo ha seguido el movimiento de instalaciones de paneles solares y de batería en las residencias y demás, con toda esta situación y todos estos cambios? Ya vamos... Recientemente hay unas presiones fuertes que vienen por la incertidumbre que está creando el presidente Trump, no hay duda, en múltiples aspectos. Pero el ritmo de instalaciones sigue saludable. O sea, en los últimos años ha sido de 3.200 a 4.000 sistemas. Con la amenaza que está ahora puesta de que puede ser que en el verano se cuatripliquen los apagones, que no haya la generación suficiente. Sí, pues exacto. Ahora, también hay quien dice que esto es una hipoteca sobre la hipoteca que la gente coge cuando se coge estos paneles y son financiados a 20 años o más. Y porque a la larga, cuando tienen, aunque es un pago fijo, por 20 años, cuando tú multiplicas unos paneles que el costo son 15,000, por decir un precio, no estoy hablando con exactitud, puedes terminar pagando tú 70,000. ¿Cómo eso la gente lo puede interpretar o balancear cuando va a hacer esa inversión? Eso se llama el modelo TPO, Third Party Ownership, que hay una compañía que es dueña del sistema y tú le pagas un canon mensual o un periodo de 20 a 25 años en un arrendamiento o en un Power Purchase Agreement, un contrato de compra de energía, pero es más o menos lo mismo. Sí, ese modelo básicamente es el modelo que permite que el pago mensual sea lo suficientemente bajo para que fijo para que compare y sea similar a la hipoteca de toda la vida de pagar luz de la autoridad. Luma, que si a veces tienes luz, a veces no tienes y pagas lo mismo. Entonces, en esa comparación es lo que abre para que las personas que no son ricas puedan instalar. Claro. Las personas que son ricas puede que instalen, que compren de cantazo. Cash. Ahora, Pero también ahora se han abierto puertas como en las cooperativas, que yo sé que muchas cooperativas están dando préstamos a bajo costo, a un término de 5 o 6 años, y que la persona lo puede pagar. Lo que hace, o sea, todo, como dije al principio, las múltiples vías de financiamiento y la competencia entre múltiples vías de financiamiento es positivo. El TPO, este modelo de arrendamientos o Power Purchase Agreements a largo plazo, es una.
Pero una de las ventajas de esa a largo plazo es que cuando tienes un préstamo a corto, digamos un préstamo a corto plazo, usualmente no solamente el pago es más alto mensual, sino que lo que te garantiza el contrato a largo plazo de 20 es servicio y monitoreo mantenimiento, por 25 años. Y que tenga luz segura todo el tiempo. Y particularmente eso es muy valioso en las baterías, porque digamos que la garantía de manufacturero de una batería es 10 años. Claro. Si te pasa ese 10 años pues si tú tienes el contrato a largo plazo, pues tú tienes servicio por eso. Sigue el mantenimiento. Años. Pero en el caso mío, por ejemplo, que yo tengo un sistema solar viejo del 2013, porque yo era abogado de Wilmar en una época y me pagaron en paneles. Pero después de María hice lo que se llama un retrofit con una batería. Una batería Tesla, una garantía de 10 años. Pero ese sistema original de 2013, pues tiene componentes que se instalaron en el 2013. Y el inversor, que es la cajita que convierte la luz de los paneles en luz utilizable en la casa, el inversor tiene una garantía de 10 años. Claro. Pues yo vi que estaba dando fallos como al año 9 con 5 meses, 7 meses. Ya no aguanta. Y yo con todas las conexiones me di cuenta de la cosa que eso está en el año 9 con 10 meses. Pude hacer la transacción. Si eso fuese un lease, pues pero casi me quedo chavao. Sí, por no tener eso. O sea que cada parámetro tiene beneficio. Las personas que tienen medios adquisitivos lo hacen. Mucha gente en Puerto Rico también puso los paneles solares y las baterías pensando en lo que ellos llaman la medición neta, que es que yo pongo esos paneles, pago la mensualidad, pero dejo de pagarle a Luma. Y Luma me tiene que... Pagas el cargo mínimo. Pago el cargo mínimo, que son $4, ¿verdad? El cargo administrativo, pero a la misma vez Luma me tiene que dar lo que se llama un crédito por esa medición neta que viene a mi factura para Luma, para yo no pagar a Luma. Y eso se va acumulando. Pero ha habido riesgos sobre la medición neta porque el negociado de energía, tú sabes que en varias ocasiones ha intentado como que se haga un estudio y se cambie eso. Y no solamente el negociado, pero el riesgo la más Junta grande de Supervisión Fiscal. La Junta. Entonces, con estos cambios que ha habido ahora de política pública y demás, te pregunto si sabes dónde está esa situación de la medición neta y cómo puede o no afectar a los que ya la tienen. La historia larga de eso empieza el día cuando se está haciendo la ley 17 de 2019, que no había que hablar de medición neta porque eso estaba legislado desde el 2007. Pero ya la Junta fue, me acuerdo, porque Larissa Elhammer y Batia nos abrieron las puertas a ayudar con esa legislación. La Junta fue en aquel momento a parar la medición neta por razones que tenían. Explícanos brevemente la medición neta. La medición neta no es otra cosa que la política que permite que la gente ahorre con su sistema solar. Tú generas luz solar con tus paneles, primero la consumes en la casa, lo que no consumes sale a la red. Cuando sale a la red es como si el metro diera para atrás. Eso lo mide un sistema el metro da para atrás. Y cuando consumes de la red, el metro da para adelante y eso netea todos los meses y paga esa cantidad neta en tu factura. Se mide y si es igual, no paga. Eso es lo que la medición neta. Si no, si es a favor tuyo, cuando se hizo la ley 17, la misma ley que pone las metas de energía renovable del 2025. Claro. Pues esa ley decía también que en 2025 tenemos que estar en 40% renovable. Que no llegamos. Pues se legisla. Aquí se viola la ley y nada. No pasa nada para movernos en esa dirección. Y en esa ley, uno de los acuerdos que había habido, como la Junta quería matar la medición neta en aquel momento, uno de los acuerdos que había ocurrido en aquel momento era, bueno, en el contexto de que en el 2025 vamos a estar en 40% renovables, como dice esta ley, pues ya, pues que el negocio empieza a mirar de valor esto del 2024. Pues, mano da, está bien. Se hizo ese acuerdo en aquel momento. Pero la realidad es que nada pasó en ese proceso. Pasaron algunas cosas. En ese proceso lo que pasó es que la Junta de Control Fiscal primero trató de imponer impuestos solares, que el pueblo de Puerto Rico los derrotó. Claro. Y la Junta de Control Fiscal mató... El impuesto al sol. El impuesto al sol. Y también otra cosa que pasó en el 2020 es que la Junta de Control Fiscal mató de un golpe y porrazo 450 megavatios de energía solar a gran escala, fincas solares, que nos ayudarían hoy. Pero nada. Pero como nada de eso pasó, como no pasaron las fincas solares, no nos acercamos nosotros sabíamos, mira, ese acuerdo de la ley 17 no se puede permitir que se devalúe la medición neta porque es lo único que está pasando positivamente. O sea, la legislatura de Puerto Rico unánimemente
aprueba una legislación, la Ley 10 de 2024, que extiende la medición neta hasta el 2031 realmente. Ya yo voté a favor también. Claro que sí, ayudó mucho. Y ayudó a convencer gente por ahí. Seguro que sí. Pero una legislación bipartidista. Hicimos un movimiento escribiéndolo a los presidentes de los dos cuerpos para que actuaran. Una legislación que unánime en Cámara y Senado. De hecho, el único que no votó en Senado fue Zaragoza, que fue quien la presentó porque estaba enfermo ese día, literalmente. Claro. Pero los 5 partidos, candidatos independientes, o sea, todo el mundo. Pero la preocupación que tengo... Pero ¿dónde está la cosa? Exacto. ¿Dónde está la cosa? Se legisló la extensión, pero la Junta vino y demandó en Corte Federal para anular esa legislación. Y no ha podido. ¿Dónde puso la demanda? ¿En el Tribunal Federal? El Tribunal Federal. Pero en el Tribunal de Quiebra... Sí. En el Tribunal de Quiebra. En el Tribunal de Quiebra, la jueza Swain demandó al gobernador de Puerto Rico, Pierluisi en aquel momento. Después, el presidente del Senado, Dalmau, intervino. Sí, que fue cuando se lo pedimos que interviniera. Intervino. Entonces, pues, eso se convirtió en un litigio. Todos los papeles para que la jueza resuelva estaban ya radicados en noviembre del año pasado. Entonces, desde noviembre del año pasado estábamos esperando una decisión. Una decisión. No ha ocurrido. Puede ocurrir en cualquier momento. Supongamos que fuera adversa, que la supongamos que fuese adversa. Vamos a eliminar la petición es que la gobernadora apele el caso. Por eso, pero la pregunta, si ella decide eliminar la medición neta, eso no iría retroactivo a los que ya lo tienen. No. O sea, los que lo tienen seguirían teniendo la medición neta. Sí, no, es prospectivo. Es prospectivo. A los nuevos que vayan a poner. Es prospectivo. Eso sería lo peor. Es prospectivo. Pero sería dañino. Sí, porque, como dije antes, en Puerto Rico, realmente no dije 60, pero el 58.8% de las personas que instalan son gente normal. Claro. Gente de clase media para abajo. Y esos son los que necesitan toda la ayuda, incluyendo la medición neta. Porque los ricos van a instalar en cualquier momento. Tú devalúas la medición neta en X%. Y que el rico normalmente pone sus paneles y demás exclusivamente para tener luz siempre. No es porque está pendiente que si le pagan o no le pagan. Los que lo necesitamos somos los que trabajamos y estamos en la rueda de abajo. Si tú le quitas valor a ese crédito, a quien primero atacas es el más pobre. Claro. ¿Qué esperamos? ¿Qué ha dicho la gobernadora si algo? La gobernadora, como comisionada residente, ha apoyado la medición neta e incluso le escribió y firmó una carta junto. Pero ahora juega otro rol. Bueno, pero como hay una política pública del presidente Trump con la que ella se está alineando, quiero saber si ella ha tenido algún tipo de acercamiento con ustedes. Las políticas del presidente Trump en cuanto a solar específicamente han ido, y ha bajado el volumen recientemente, pero ha sido en contra energía solar a gran escala, las fincas solares. Él no ha dicho nada que yo recuerde específicamente contra rooftop solar. Sí, que eso es lo individual, las personas. No, o sea, que no haya dicho nada no quiere decir que yo sepa lo que está pensando. Claro. Pero la gobernadora, como comisionada residente, hizo acciones proactivas específicas y como gobernadora también ha hecho algunas expresiones. La petición es que en su momento ha habido una transición de abogados del gobernador anterior a la gobernadora. Y también hubo una transición del presidente del Senado anterior al presidente del Senado actual. Y el presidente, claro, pero el presidente del Senado actual estaba allí y sabe lo que está ocurriendo y ha sido parte del proceso. Y el presidente del Senado actual... igual que el presidente de la Cámara. El presidente del Senado actual... pero la Cámara nunca intervino. No quisieron. Pero por eso fue Rafael Tatito Hernández. Usted trató, pero... Eso fue Rafael Tatito Hernández que nosotros le escribimos y él no quiso. El presidente del Senado actual, el honorable Tomás Rivera Chats, y el presidente del Senado anterior, el senador José Luis Dalmau, han hablado sobre el tema y el presidente actual... Y Johnny Méndez, el presidente actual. El presidente del Senado de la Cámara, Johnny Méndez, siempre ha sido bien... a favor de la medición neta. Ha apoyado solar siempre y también el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Pared. Claro, lo sé también que ha sido así. Víctor Pared. Que ahora tiene Comisión de Gobierno y Energía. Que contiene energía. Pero el presidente del Senado, Rivera Chats, ha hecho expresiones muy favorables ya en cuanto a apelar ese caso cuando baje. Así que en la medida que se siga litigando el caso y se paralice cualquier decisión adversa, hay medición neta protegida en Puerto Rico por ese tiempo. Bueno, pues qué bueno. Yo quería que tú vinieras para que nuestro público pudiera ir entendiendo este tema y lo importante que es, ¿verdad? Porque yo creo que con lo que se está diciendo allá afuera por el gobierno, y por Luma y por Genera, de que en este verano se van a cuadruplicar
los apagones por falta de generación suficiente y están proponiendo 20 alternativas distintas que todas van dirigidas al uso del gas natural y de barcazas y de nuevos generadores, etcétera. Es que cada familia que pueda se prepare, que el que pueda acceder a este tipo de servicios de paneles solares o baterías de resguardo de distintas formas, sea porque lo financia una cooperativa, un banco, porque lo hace financiado con las propias compañías, pero que hay alternativas, que la gente entienda que la hay y que se preparen, porque no solamente vienen los apagones por el aumento pico de la demanda por el calor del verano, sino que vienen por ahí los huracanes también, que se han notificado. Ya vivimos la experiencia de María. Hablando de huracanes, una de las razones por la cual Puerto Rico hizo la política pública anterior, que ya se ha cambiado, es que vimos como durante después de Huracán María, como el shock que hubo en la imposibilidad de importar cosas de Puerto Rico de las cadenas de suministro. No se podía importar ni petróleo, ni gas, ni nada. Ese parámetro de dependencia eso es bien importante, y adicción a las fuentes importadas es lo que lo que definitivamente vence y sobrelleva la generación solar, porque no hay que importar nada, está aquí. Claro. Es un parámetro de independencia, de autonomía energética. Pero las elecciones tienen consecuencias, claro, y ahora hay una mentalidad de todas las anteriores. La gobernadora no ha sido contraria a la energía solar, pero tiene una visión de todas las fuentes, excepto nuclear, ella ha hablado. Claro, sí. Que a la larga, quién sabe si también de alguna manera le abren esa puerta. He escuchado. Yo espero que no. Porque si no queremos depender de X economía para petróleo, porque queremos depender a otras de uranio y plutonio. Imagínate, y después, como se guardan esos yo no entiendo, radioactivos. Pero mira, yo no entiendo por qué recientemente la gobernadora le extendió el contrato, ¿verdad?, por ley a lo que es AES para seguir quemando carbón. Eso es lo que pasa. Cuando ella misma dijo que le habían figurado que para poder esa planta hacer una conversión al uso de gas natural, lo podían hacer entre 2 a 3 años. Si el contrato de AES vence en el 2028 y estamos en el 2025, si se mueven con rapidez, hay tiempo para que esa planta sea convertida a uso de gas natural, sí, y deje de quemar carbón. ¿Y entonces por qué hay que extender el contrato? Sea carbón o sea gas natural, que yo le digo gas fósil. Claro, lo son. Porque gas metano. Gas metano, porque gas natural les parece un marketing a favor. Claro. Pero sea quemando carbón, que es muy nocivo, o gas metano, que es menos nocivo que el carbón, pero nocivo también. Y de hecho, el gas metano es un gas de invernadero mucho más fuerte que el dióxido de carbono. Claro. Por lo menos 10 veces más. Pero nada, y respectivamente, si quema uno o lo otro, es más de 500 megavatios que no podemos apagar ahora, claro, porque me da pena decirlo, la oposición de sectores, bueno, empezando por la Junta de Control Fiscal, con acciones concretas a las fincas solares, el efecto neto es que si tú no sustituyes la generación esa de AES con algo, la tienes que dejar prendida, a menos que aspires a un apagón permanente. Entonces, consciente o inconscientemente, y hasta de buena fe, diría yo, algunas personas acaban siendo aliados del carbón, aunque son... Claro, pero yo lo que no puedo entender, si la propia gobernadora, y está ahí en el récord público, en una conferencia de prensa, dice, me han dicho que para que esta planta pueda hacer su conversión al uso de gas natural, necesita 2 o 3 años. Estamos en el 2025 y ellos tienen que dejar de operar con el uso del carbón en el 2028. No había necesidad de extender el contrato, lo que había necesidad era de ayudarlos a empujar que se hicieran la conversión al gas natural. Más allá de los detalles, yo creo que la gobernadora lo que quiere es mantener las luces prendidas. Esos detalles del contrato, pues algo habrá. Pero yo te aseguro que con todos los esfuerzos que hagan, puede traer todas las barcazas del mundo, que no es tan fácil traerlas porque no están disponibles. Y no para este verano. Y no para este verano. Este verano es complicado para vamos a tener graves problemas con generación de energía, lo que va a multiplicar los apagones. Por eso yo exhorto al pueblo que se preparen y que pueda hacer su inversión a tiempo de tener los paneles solares, de resguardo o una plantita que lo haga. No solamente eso, y una cosa que no se habla en Puerto Rico, y porque no hay ningún grupo abogando por esto allá afuera realmente, es el tema de eficiencia energética. Claro. En Puerto Rico se bota luz a lo loco. También. El gobierno bota luz a lo loco. Así es. Yo pienso que debería ser un delito cuando uno pasa por un lugar gubernamental prendido. Que es botar. O sea, todo un edificio como el Departamento del Trabajo, que está aquí en Atorrey,
Prendido de arriba a abajo. Estamos hablando de megavatios aquí. Y allí no hay nadie. Puerto Rico está al borde de un apagón por falta de generación todos los días Así y es. todas las noches. No, ya lo ha habido. Ocurren. Sí. Pero que estamos al borde de uno todos los días. Sí. Y aquí hace diferencia 1 megavatio en Puerto Rico. Hace unos días hubo miles de personas sin Entonces servicio porque colapsó. ¿cómo es posible que no haga yo un enfoque coordinado sobre eficiencia energética? Así que exhorto a los hermanos puertorriqueños, a todo el mundo, a también consumir un poco menos, porque a veces se nos va la mano también. Y entonces lo que yo he visto también es que tú sabes, genera PR. Se supone que hubiese mejorado las plantas de generación y lo que yo he visto que han ido empeorando. Y eso yo no sé si el gobierno lo está atendiendo en términos de la exigencia que hay que hacerle tanto a Luma como a Genera de que cumplan con sus contratos y que los cumplan eficientemente. Así que te agradezco, Javier, el que tú hayas accedido a participar en este podcast para orientar a la gente y no va a ser la última vez, sino va a ser el inicio de muchos que podamos compartir estos temas. Agradecido tanto de ti como de la organización CESA por esta información que nos proveen. Y a los amigos los exhorto a que se preparen, que no esperen que el gobierno les resuelva todos los problemas, que tengan sus paneles solares, sus baterías, sus plantitas, porque lo que viene por ahí es bastante complicado y difícil. Este es el podcast de La Voz de la Razón. Soy Luis Raúl Torres, tu amigo. Gracias por vernos y escucharnos. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus familiares y amigos. Muchas gracias, que Dios les bendiga.